Hoy vamos a tener un documental sobre otro asesino serial. El día de hoy vamos a reaccionar a la historia del asesino serial Theodore Robert Bundy. Fue un asesino serial estadounidense que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes durante la década de 1970. Uy, pasó tiempos pesados y posiblemente años antes también pudo haber asesinado a más personas. Las víctimas de su interés eran jóvenes blancas que eran entre los 15 y 25 años y en su mayoría siempre eran universitarias. Sin más preámbulos, saquen sus palomitas, párchense, siéntense y ya mis muchachos vamos a darle play a esto. En el verano de 1975 en Salt Lake City, Utah, un joven universitario, carismático y con una apariencia impecable es detenido por un oficial de policía. El delito, conducir sin luces. Lo que parece una simple infracción de tráfico es en realidad un golpe de suerte que la policía no sabe que ha conseguido. El auto, un Volkswagen Escarabajo marrón, está lleno de herramientas extrañas. Una palanca, un pasamontañas, esposas, bolsas de basura. El joven que se presenta con el nombre de Ted asegura que no tiene nada que esconder. Su encanto y su inteligencia son convincentes. Esas características, lo mismo acaba de pensar, literal, esas características. Las sospechas del oficial se confirman semanas después, cuando la investigación revela que el coche coincide con las descripciones de los vehículos vistos en las escenas de desapariciones de mujeres en todo el país. La trampa se ha cerrado sobre el asesino en serie más escurridizo que Estados Unidos haya conocido. ¿Fue Ted Bundy únicamente un monstruo despiadado que se deleitaba con el dolor ajeno, o un psicópata astuto que con su carisma y su inteligencia tejió una red de engaños que lo ayudó a evadir a la justicia por años? Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su nacimiento fue el resultado de una relación fuera del matrimonio, un tabú social en la América de la posguerra. Para proteger a su hija soltera y evitar el escándalo, los abuelos maternos tomaron la decisión de criarlo como su propio hijo, mientras que su verdadera madre, Louise Cowell, se hacía pasar por su hermana mayor. Esta mentira original fue el cimiento sobre el cual Bundy construiría toda su vida. Se le enseñó a vivir con una identidad falsa. Uy, desde niño ya se veía que eran pervertidos, era este. Uy, pero qué loco. O sea, en esos tiempos era mal visto el hecho de que si no hubiese matrimonio y eso, pues tuviesen un hijo. Entonces, los abuelos maternos de la nena lo criaron a él como si fuera un hijo más y lo hicieron pasar todo como si fueran familia. Y la mamá de él se hizo pasar como su hermana mayor. Uy, parce, eso es muy loco. Es que en Estados Unidos pasan unas cosas como muy pasadas, ¿o qué? Una dualidad que lo acompañaría hasta el final de sus días. Los biógrafos y criminólogos coinciden en que esta mentira creó una profunda división en su psique, una separación entre la realidad de su origen y la fachada que debía mantener para encajar en la sociedad. Durante su infancia en la casa de sus abuelos en Tacoma, Bundy fue percibido como un niño brillante, aunque algo reservado. Sin embargo, en la clandestinidad, su comportamiento ya mostraba indicios de un trastorno psicológico profundo. La sociedad de la época no estaba equipada para entender a un depredador de este tipo. Se asumía que el mal tenía una cara visible, un comportamiento errático que lo delataría, pero Bundy era el antítesis de este estereotipo. Era un maestro de la mímica, capaz de reflejar los sentimientos de los demás para ganarse su confianza, una habilidad que se convertiría en su arma más letal. Sus primeros años en la universidad fueron mediocres, y Bundy era percibido como un estudiante sin dirección y con pocas aspiraciones sociales. Es como la típica descripción de que es de una persona promedio, ¿no? Sin aspiraciones ni nada. Conoció a una joven de la élite de California, una mujer hermosa, rica y sofisticada, a quien los biógrafos han llamado Stephanie Brooks. Ella era todo lo que él no era. Bundy se enamoró obsesivamente de ella, viéndola no solo como su novia, sino como un trofeo que validaría su estatus social y lo haría digno de un lugar en la sociedad que tanto deseaba. La relación fue intensa, pero ella la terminó en 1968, considerando a Bundy inmaduro y sin un rumbo claro en la vida. El rechazo lo devastó. Para un hombre con un narcisismo patológico y una necesidad de control absoluta, la humillación de ser abandonado por la mujer que él consideraba su trofeo fue un golpe insoportable.
Después de la ruptura, Bundy cambió radicalmente. Se puso a estudiar con una dedicación obsesiva. Regresó a la Universidad de Washington y obtuvo un excelente promedio académico. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah y se involucró activamente en la política, trabajando en la campaña de un candidato a gobernador. Esta fachada de hombre ambicioso y exitoso no era una simple reinvención, era una venganza calculada. Bundy no solo estaba reconstruyendo su autoestima, sino que estaba construyendo una máscara perfecta, una máscara de respetabilidad que le permitiría cometer sus crímenes sin ser detectado. En su tiempo libre, trabajaba como consejero en una línea de ayuda para personas con crisis, una ironía macabra que pocos, si acaso alguno, podían comprender. La oleada de secuestros y asesinatos de mujeres jóvenes comenzó en el estado de Washington a principios de 1974. La primera víctima conocida fue Linda Ann Healy, una estudiante de la Universidad de Washington que desapareció de su apartamento en febrero. Meses después, Donna Gail Manson y Susan Rancourt se desvanecieron sin dejar rastro. La policía se encontró con un patrón escalofriante, pero también desconcertante. Las víctimas eran jóvenes, estudiantes universitarias, inteligentes y atractivas. La policía no podía conectar los puntos. El concepto de un asesino en serie, un criminal que viaja y mata sin un patrón geográfico definido, no era un término bien establecido en el léxico de las fuerzas del orden de la época. Para ellos, era una serie de casos de personas desaparecidas sin relación aparente. No, pero pues todavía sigue la ley igual, ¿no? Que matan a alguien y les cuesta por ahí 30 años al menos sacar una prueba. Eso sigue igual, la ley sigue igual de lenta. Pero qué loco, o sea, el man le pegó muy duro pues la ruptura con la vieja esta y el man se dedicó a estudiar, o sea, la venganza de él fue volverse alguien en la vida. El hecho de que enmascare todo eso cuando empieza a trabajar con el político, pues que claro, si trabaja con un político y lo ven metido en todo eso, pues que van a imaginarse que puede ser él, ¿no? A la final no está tan mal la fachada. La falta de coordinación y la incapacidad de ver el panorama completo le dieron a Bundy el tiempo y el espacio que necesitaba para perfeccionar su modus operandi. Su principal arma no era la fuerza bruta, sino su carisma y su apariencia inofensiva. A menudo se hacía pasar por un hombre herido, con un brazo en un cabestrillo o una pierna en un yeso, pidiéndole a las mujeres que lo ayudaran a cargar sus libros a su auto. Una vez que la víctima se acercaba, la golpeaba y la secuestraba. En otras ocasiones, Bundy se hacía pasar por un policía o un guardia de seguridad, utilizando una placa falsa para ganarse la confianza de sus víctimas. Las víctimas, y la sociedad en general, no sospechaban de un hombre bien parecido, educado, que conducía un auto ordinario y que se presentaba de manera tan amable. A medida que el número de desapariciones aumentaba, la confianza de Bundy también crecía. En 1975, en Utah y Colorado, su patrón de secuestros y asesinatos continuó, pero su método comenzó a evolucionar. Su necesidad de control y dominación se volvió más desesperada y menos metódica. Sus crímenes se volvieron más impulsivos y violentos, como si su fachada estuviera comenzando a resquebrajarse bajo la presión de su compulsión. No fue hasta que un detective del condado de Salt Lake, Jerry Thompson, notó un patrón perturbador. Había un hombre que se identificaba como Ted, que conducía un Volkswagen Escarabajo y que había sido visto con varias de las víctimas desaparecidas, y los investigadores comenzaron a compartir sus notas y sus sospechas. Sin embargo, la comunicación entre las agencias policiales de diferentes estados era lenta y burocrática. El caso de Bundy fue una prueba de fuego para la policía y una lección brutal sobre la psicología criminal. Ese marica se parece mucho al de la serie de You. ¿Será el mismo? Bro, la verdad no sé qué serie es, pero ahorita miramos. Qué cosa de locos, ¿no? El hecho de que, digamos, el man hizo asesinatos en prácticamente todo Estados Unidos, supuestamente, pues lo que dicen acá. Y empezaron a comunicarse entre las estaciones de policía, pues así de los estados. ¿Ustedes se imaginan lo demorados que tuvieron que haber sido? Que digamos que, listo, sacan el expediente y que por ahí 2 semanas para que le llegue a otro estado, ¿qué? Su obsesión por el poder y la dominación era tan grande que ni siquiera la amenaza de la ley
podía detenerlo. El rastro de sangre de Bundy se extendía de un estado a otro, mientras el sistema de justicia intentaba desesperadamente ponerse al día con el depredador que se escondía a plena vista. A ver, vamos a ver. La serie de You de Netflix está basada en la serie de novelas escrita por Caroline Kepes. No está inspirada en una sola persona real, sino que es un personaje de ficción. Es un personaje de ficción. Uy, pero sí tiene sus rasgos. ¿Es este? Ey, sí se parece. Los policías, detectives e investigadores del noroeste de Estados Unidos comenzaban a conectar los puntos. Sin embargo, no sería la habilidad de los detectives, sino la de un patrullero, la que finalmente pondría fin a la libertad del hombre que se había convertido en un fantasma. La captura y las fugas de Bundy no solo revelan su genio para la manipulación, sino también la vulnerabilidad de un sistema de justicia que no estaba preparado para un criminal como él. El 16 de agosto de 1975, un patrullero, el oficial Bob Hayward, vio un Volkswagen escarabajo marrón que se desplazaba lentamente por el vecindario. La hora y el lugar le parecieron sospechosos. Hayward decidió detener al vehículo. El conductor se identificó como Ted Bundy. A primera vista, era un joven educado, bien vestido, que se mostró cooperativo, pero había algo en sus ojos y en su nerviosismo que alertó al oficial. Al mirar dentro del coche con una linterna, Hayward vio una palanca de hierro, un pasamontañas, cuerdas y un picahielo. Bundy, en un acto de sorprendente arrogancia, intentó justificar cada uno de los objetos, pero el oficial no estaba convencido y lo arrestó. La policía de Utah, al investigar el coche, encontró herramientas que coincidían con las utilizadas en la escena del crimen de una víctima que había logrado escapar. La víctima, Carol Darronch, una joven de 18 años que había sido secuestrada en una tienda de ropa en Salt Lake City, había logrado escapar de su secuestrador. La policía contactó a Darronch y en una rueda de reconocimiento, ella identificó a Bundy como su atacante. El juicio por el secuestro de Carol Darronch comenzó en 1976. Bundy, con su inteligencia y su profunda comprensión de la ley, decidió defenderse a sí mismo. Esta táctica, aunque arriesgada, le permitió manipular el proceso judicial y presentarse ante el público como un hombre inocente, víctima de una conspiración. Era educado con el juez, respetuoso con los jurados y carismático con los periodistas. Su imagen de hombre atractivo y brillante contrastaba tan radicalmente con la del sádico criminal que describía la víctima. Pero el testimonio de Carol Darronch fue contundente y el 1 de marzo de 1976, Bundy fue declarado culpable de secuestro y sentenciado a entre 1 y 15 años de prisión. La vida de Ted Bundy en prisión no fue como la de cualquier otro recluso. Su inteligencia y su capacidad de manipulación le permitieron obtener un trato preferencial. Cuando se le acusó de asesinato en Colorado, fue extraditado y se le dio el permiso de viajar a la biblioteca de la corte para investigar su propio caso. El 7 de junio de 1977, durante una sesión de investigación en la biblioteca, Bundy se las ingenió para escapar. Saltó por una ventana de un segundo piso y huyó hacia las montañas cercanas. Fue recapturado por un patrullero que se detuvo a investigar su vehículo. A pesar de su primera fuga, la justicia de Colorado siguió subestimando el peligro que representaba. Fue transferido a una prisión de seguridad media en Glenwood Springs, Colorado. Bundy, con su mente analítica, rápidamente descubrió las debilidades del sistema de seguridad. El 30 de diciembre de 1977, en su segundo y más famoso escape, Bundy utilizó sus habilidades de manipulación al máximo. Se las arregló para obtener una sierra para metales con la que cortó un agujero en el techo de su celda. Luego, se metió en la ventilación y se arrastró por el estrecho conducto. Una vez en el exterior, robó un automóvil y huyó hacia el este. Venga, pero la ley en en esos tiempos no todavía. ¡Qué mierda! O sea, el man se les escapó una vez y con eso no tuvieron, sino que lo mandaron a una cárcel de media seguridad. Oh, qué loco, marica, que el man llegó y hizo un hueco en el techo y se voló por los ductos, pues, de ventilación. O sea, entre más personas hemos visto así, más uno queda como impactado, tanto obviamente con el asesino, pero más con la ley.
ley. O sea, la ley en todos estos casos ha sido una mierda. Pónganse a pensar, el caso Garavito, la ley también fue una mierda porque le dieron como 1000 y pico de años de cárcel, pero como no se podía aplicar toda esa cantidad de años, le dieron la cantidad que se podía, que eran 44 años. Una mierda. El monstruo de los Andes pagó como 14 años en Ecuador, salió, lo volvieron a capturar y por $56 quedó libre. Y ese sí nunca lo volvieron a capturar. O sea, ese sí se les perdió. Bueno, a él lo volvieron a coger y después un psicólogo le dijo que no, que él sí estaba bien y lo dejaron ir. Y el man quedó libre. O sea, el man siguió su vida común y corriente. Quién sabe qué otra cantidad de personas haya matado. Y a este que lo han dejado volar un poco de veces y aún así continúan dejándole como esa libertad de hacer ese poco de cosas. ¿Qué opinan ustedes? La fuga fue una humillación nacional para las autoridades. El hombre más buscado del país, un fugitivo que se había escapado de la justicia por segunda vez, se convirtió en una leyenda criminal, un genio del mal. Las fugas de Bundy no fueron solo un intento por evitar la prisión, fueron una manifestación de su narcisismo patológico y su necesidad de control. Para él, cada escape era un acto de superioridad, una forma de demostrar que era más inteligente que el sistema que lo había capturado. Había huido a Florida, a miles de kilómetros de su zona de confort, y allí, en un estado de desesperación, cometería sus crímenes más brutales y desorganizados, marcando el final de su sangriento reinado. Tras su audaz y segunda fuga de la cárcel en Colorado, el hombre que se había ganado la fama de ser un genio criminal se encontraba en un estado de desesperación. Ted Bundy, ahora un fugitivo nacional, se dirigió a Florida, un estado que no conocía y donde no tenía apoyo ni una red de contactos. En este nuevo territorio, sin una fachada estable, su modus operandi metódico y controlado comenzó a desmoronarse. El sociópata, que hasta entonces había operado con una calculada frialdad, cedió a la compulsión y la rabia. Sus crímenes en Florida no serían un reflejo de su narcisismo, sino de su más puro y desorganizado sadismo. En la noche del 14 de enero de 1978, la fachada de normalidad de Bundy se hizo añicos por completo. Armado con una media de nylon sobre su cabeza, un bate y una barra de hierro, irrumpió en la casa de la hermandad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee. En un acto de violencia brutal y desorganizada, atacó a 4 mujeres, matando a 2 de ellas en sus propias camas. Margaret Bowman y Lisa Levy fueron brutalmente golpeadas y estranguladas. Las otras 2, Karen Chandler y Kathy Kleiner, lograron sobrevivir, aunque con graves heridas. El ataque, a diferencia de sus crímenes anteriores, no fue un secuestro planeado, sino un acto impulsivo de violencia pura. El miedo a ser descubierto y su necesidad de satisfacer sus compulsiones lo llevaron a abandonar la fachada de hombre herido y el falso encanto. Sus crímenes se volvieron más caóticos y violentos. El 9 de febrero de 1978, Bundy cometió su último crimen conocido. Secuestró y asesinó a Kimberly Leach, una estudiante de 12 años, en la escuela secundaria de Lake City, Florida. Este asesinato fue un punto de inflexión. A diferencia de sus otras víctimas, Leach no encajaba en su perfil. Los criminólogos sugieren que este crimen, perpetrado en un estado de desesperación, fue una desviación de su patrón, un intento por satisfacer sus compulsiones de una manera más arriesgada y menos controlada. El 15 de febrero de 1978, la policía de Pensacola, Florida, detuvo a un hombre sospechoso de robar un auto. El hombre se identificó como Ted Bundy. Tras su arresto y con la evidencia en su contra, las autoridades finalmente tuvieron al asesino en serie más escurridizo de su tiempo. La justicia de Florida, a diferencia de sus colegas en otros estados, se tomó el caso de Bundy con una seriedad mortal. Los cargos por los asesinatos de Chi Omega y la muerte de Kimberly Leach lo llevarían a lo que se convertiría en uno de los juicios más mediáticos de la historia de la televisión. El juicio de Ted Bundy por los asesinatos de Chi Omega en Miami, Florida, fue un circo mediático. En un momento en el que el interés público por los juicios criminales estaba en auge, la televisión nacional transmitió el proceso de principio a fin, convirtiendo a Bundy en una macabra celebridad.
Era la primera vez que un asesino en serie se enfrentaba a la justicia bajo los reflectores de la televisión. Bundy, un Ve. estudiante de derecho con un profundo conocimiento de la ley, decidió defenderse a sí mismo. Una decisión que, para el jurado, era un acto de arrogancia. Para él, era un movimiento estratégico. Le permitió interrogar a los testigos, incluyendo a la sobreviviente Kathy Kleiner. Bundy se comportó en la corte como si fuera un abogado en lugar de un acusado, lo que confundió a muchos. Su doble cara se hizo evidente para el mundo entero. En la sala del tribunal, Bundy era un hombre sonriente, educado, que vestía de traje y corbata. Fuera del tribunal, las pruebas revelaban a un monstruo. Su capacidad para manipular las emociones de las personas era tal que muchas mujeres, cautivadas por su encanto, le enviaban cartas de amor y le declaraban su inocencia. ¡Qué mierdas! ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, después de que usted obviamente sepa que lo están juzgando por una cantidad de asesinatos y todo lo que ha hecho, las nenas, las viejas se ponen a mandarle cartas a la cárcel de que están enamoradas de él. ¡Qué loco, marica! Y literalmente lo convierten en una celebridad. Pero eso es el tema de la doble cara del man. Es muy, uy, parce, de los que hemos visto, este man es muy diferente a los demás. Porque ese man realmente se le ha notado como la tenacidad de hacer las cosas, ¿sí me entienden? Como la inteligencia para poder hacer las cosas, incluso el defenderse él mismo contra la justicia y mostrar una cara de una persona diferente, profesional, abogado, defendiéndose. Yo también hubiera quedado loco. ¿Ustedes se imaginan ustedes estar juzgando a este tipo defendiendo y usted viéndolo así? Yo qué voy a pensar de marico. Yo tampoco pensaría que es un asesino. Un patólogo dental testificó que las marcas de mordida encontradas en las víctimas de Chi Omega coincidían de forma exacta con la dentadura de Bundy. También Kathy Kleiner lo identificó como el hombre que la había atacado. Los testigos, incluyendo a un oficial de policía que lo había visto huyendo de la escena, dieron testimonios contundentes. Bundy, que había logrado evadir a la justicia por tanto tiempo, fue finalmente capturado por una evidencia irrefutable que no podía manipular: su propia anatomía. El 24 de julio de 1979, después de semanas de testimonio, el jurado deliberó y encontró a Ted Bundy culpable de los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy. El juez lo condenó a la silla eléctrica. Es una lástima que usted haya tenido que terminar así. Usted es un joven brillante que podría haber hecho mucho bien por la sociedad. Ponga su cabeza en el lugar adecuado, le dijo el juez, en un comentario que muchos consideraron un gesto de compasión que Bundy no merecía. Bundy fue sentenciado a muerte por el doble asesinato y en un juicio posterior recibió una segunda pena de muerte por el asesinato de Kimberly Leach. El juicio de Bundy no fue solo el final de su reinado de terror, sino una llamada de atención para la justicia. Demostró que la apariencia no es un indicio de inocencia y que la psicopatía puede esconderse en los lugares más insospechados. Su caso obligó a la policía a reevaluar sus métodos de investigación, a crear bases de datos centralizadas de asesinos en serie y a usar la ciencia forense de una manera más sofisticada. El juicio no solo lo condenó a muerte, sino que le dio al mundo una lección inolvidable sobre cómo el mal puede manifestarse de una manera tan seductora y peligrosa justo delante de nuestros ojos. Durante su tiempo en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida, Bundy continuó siendo un enigma. Su brillante intelecto se mantuvo intacto y lo utilizó para estudiar minuciosamente la ley y buscar cualquier resquicio que le permitiera evitar la silla eléctrica. Sus entrevistas desde la cárcel, en las que analizaba la psicología de un asesino en serie en tercera persona, fueron un macabro intento de desvincularse de sus propios crímenes y una última muestra de su doble cara. En estas entrevistas, Bundy se presentaba como un experto, un académico que podía diseccionar la mente de un psicópata sin admitir que estaba hablando de sí mismo. La dualidad era tan convincente que muchos, incluso expertos, cayeron en su trampa. Bundy se dio cuenta de que la única manera de posponer la ejecución era confesar sus crímenes, no por remordimiento, sino como un último acto de poder. Bundy comenzó a negociar sus confesiones. Ofrecía dar detalles sobre sus crímenes a cambio de una postergación en la fecha de su ejecución. Y qué marica más inteligente este
fue puta. O sea, ahí sí dijo, no, pues voy a venderles los testimonios de las personas que asesiné en otros estados y ustedes me posponen la fecha en la que me pongan en la silla eléctrica. Aunque bueno, por este momento al menos tenemos el conocimiento de que el man sí terminó al menos en la silla eléctrica, no como el monstruo de los Andes, que pues el marica salió de la prisión y vivió su vida como si nada. Y Garavito, pues Garavito porque lo mató un cáncer. Y no, el marica hubiera estado en la calle. De repente, el hombre que había negado todo comenzó a admitir la verdad. Dio detalles sobre docenas de asesinatos en Washington, Oregón, Utah, Colorado e Idaho. Sus confesiones, aunque calculadas, finalmente revelaron la verdadera escala de su monstruosidad. Los investigadores se quedaron pasmados ante la frialdad con la que hablaba de sus crímenes, como si estuviera describiendo un experimento científico. Tras agotar todas sus apelaciones y negarse a dar más información, su sentencia final fue fijada. La noche de su ejecución se convirtió en un evento mediático. Cientos de personas se congregaron fuera de la prisión de Florida, una multitud que clamaba justicia y que celebraba el final de un reinado de terror. La escena era surrealista, un testamento del profundo trauma que Bundy había causado. A las 7:06 am del 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. El hombre que había aterrorizado a una nación con su encanto y su brutalidad ya no estaba. Su muerte no fue el final de la historia, sino el comienzo de un legado que sigue vivo en la cultura popular y en la psicología criminal. El caso de Ted Bundy dejó 3 lecciones fundamentales. La primera, la lección sobre la psicología criminal. El caso de Bundy obligó a la sociedad a confrontar la aterradora realidad de que el mal no siempre se manifiesta en un rostro perturbado o en un comportamiento errático. El concepto de un sociópata o psicópata se hizo conocido. Bundy era una personificación de la falta de empatía, del narcisismo patológico y del deseo de control. Su caso nos enseñó que un asesino puede ser un estudiante de derecho, un voluntario en una línea de ayuda y un hombre que inspira confianza, todo al mismo tiempo. El recordatorio de que un depredador puede esconderse a plena vista, usando la normalidad como su disfraz más efectivo. Mierda. La segunda lección fue para el sistema de justicia. El caso de Bundy fue un punto de inflexión. La incapacidad de las fuerzas del orden de diferentes estados para conectar los puntos y atraparlo obligó a la policía a modernizarse. El FBI, consciente de que un asesino en serie podía cruzar fronteras sin ser detectado, creó el VICAP, Violent Criminal Apprehension Program, una base de datos centralizada para investigar asesinatos en serie. El uso de la evidencia forense, como las marcas de mordida, que fue fundamental en su juicio, se convirtió en una herramienta estándar en las investigaciones criminales. El caso de Bundy, en este sentido, contribuyó a mejorar los métodos de la justicia para capturar a los asesinos del futuro. Finalmente, el legado de Ted Bundy radica en su impacto cultural. Su historia se ha convertido en una advertencia, una fábula moderna sobre el peligro de las apariencias. Ha sido la base de innumerables documentales, libros y películas, no por el morbo de sus crímenes, sino por la profunda inquietud que genera. La fascinación por Bundy no es por su brutalidad, sino por su capacidad para engañar, seducir y manipular. Nos recuerda que el verdadero terror no reside en los monstruos de las películas, sino en la posibilidad de que el monstruo pueda ser el vecino, el compañero de clase o el hombre amable que se nos acerca en la calle. Su historia es un sombrío recordatorio de que a veces la cara del mal no es la de un demonio, sino la de un hombre que se ve y actúa como cualquiera de nosotros. Qué hijo de puta locura este man, parce. Ey, pero cierto que hubo un tiempo en el que las ejecuciones en la silla eléctrica fueron transmitidas, ¿no? O sea, se vería algo así. Uy, qué vuelta esa silla, huevón. ¿Ustedes se imaginan? Uf, y qué locura. Y aquí, las familias de los que fueron asesinados. Uy, parce, pero pille esa sala tan escalofriante, gonorrea. Esa silla será así como en las películas que llegan y les ponen una esponja mojada en la cabeza y todo, y toda la vuelta. Generador uno, encendido. Ay, puta. Ay, Nea. Ustedes, mira este man comiendo palomitas, ahí parchado,
Qué loco. Yo también haría lo mismo. Imagínese que a uno le maten a un familiar y al marica ese lo metan a la silla eléctrica. Yo también me le parcho así, que me vea comiendo crispetas, disfrutando como lo matan. Yo no sería capaz de ver eso. Yo no sé si yo sería capaz, pero yo creo que por la mera curiosidad. Y siempre, eso sí he visto, siempre debe haber un pastor, un cura, o como se pueda decir, ahí. Eso es una cosa que eso siempre han tenido con el tema de la silla eléctrica. Siempre debe haber un pastor ahí presente. El pastor no quedará traumado, marica, ahí viendo cómo lo tuestan. Ay, ve, este man está llorando. Analicen este man, el viejito que está aquí. O se está secando el sudor. Ay, sí, ve, se llevaron el viejito. Puede ser el abogado del sí, yo creo que sí. Ay, no, no es como yo dije que era con la esponjita. Mira que no. O sea que no es como en las películas. Sí, esos maricas con crispetas y todo. Mera película de cine. Ay, no, pero no muestran. No, es que no creo que en YouTube aparezca, ¿cierto? Vamos a ver esto que. Esto es como una escena de una película. Ay, ese marica se cayó, ve. Ey, este es más hijo de puta. Este no tiene cristal. Este tiene la gente de frente. El man se desmayó. Ay. Uy, todo lo que le ponen. Ay, ese se lo aprietan, mira, ese se lo aprietan. Y ahí va el doctor a determinar si ya murió la persona. Yo digo que uno sí debe sentir algo al ver eso, que heavy. Sí, claro. Ay, a esta también la van a tostar. Pero así se ve como es, como una ejecución en la silla eléctrica. A ver, vamos a ver qué dice Wikipedia de nuestro asesino. Muchachos, Ted Bundy asesinó alrededor de más de 30 personas. En su categoría, asesinó más de 30 personas y fueron mujeres eran entre los 20 a 25 años. Pero hubo un momento en el que ya como que ya la cabeza como que le colisionó y asesinó a una niña de 12 años. Pero siempre su categoría como edad así de mujeres que asesinaba era entre esas, de 20 a 25 y eran universitarias. Pero entonces uno se pone a analizar y el man, parce, es que para una persona volverse un asesino serial no necesita nada, o sea, en cualquier momento se le corre el cable a una persona y ya, y listo. O hay casos en donde, digamos, por un accidente terminan hiriendo a alguien y se dan cuenta de que les gusta hacer esas cosas y ahí nace un asesino serial porque quieren hacerlo y empiezan a coger víctima tras víctima tras víctima. Eso es una cosa de locos porque es como decía el documental, ustedes no saben si la persona de al lado de su casa, si el amigo suyo, si el señor que vive al frente o la persona amable que se le acerca a usted y lo saluda bien, es un asesino. Entonces eso es muy chimba. Entonces, muchachos, eso fue todo por hoy sobre Ted Bundy. Eso fue todo por hoy sobre Ted Bundy. Ese era el corto documental que íbamos a ver hoy sobre el asesino que escogieron ustedes mismos en Instagram, porque en Instagram se publica para que ustedes elijan a quién reaccionamos o qué vamos a ver. Acuérdense que todos los viernes son documentales y temas así como investigación y todo esto, para que se animen, sigan en Instagram y pues obviamente pillen siempre que se suba la publicación, ahí ustedes pueden dejar ahí su opinión o la opción que podamos ver. Ahora, entonces, hasta aquí fue todo sobre el documental de Ted Bundy, muchachos. Muchas gracias por ver este video. Dejen los comentarios por aquí, suscríbanse en el canal, nos vemos en un próximo video. Y no, pues el stream no se ha acabado, pero el tema del man sí, porque es que en sí no hay mucho más que investigar sobre el man. Yo he estado viendo todos estos días he estado viendo cosas sobre el man. A ver, vamos a ver a ver. Al man sí lo atraparon, al man lo metieron en la silla eléctrica, ¿cómo es que no lo atraparon? En la madrugada del 23 de enero de 1989, Ted Bundy se despertó sabiendo que ese día sería diferente. La celda fría y sin ventanas, ubicada en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida, había sido su hogar durante algunos. Ustedes se llegaron a ver una película que se llamaba La Milla Verde, la película sobre este negrito, que el negrito tenía como poderes curativos y toda la cosa. La Milla Verde es ese mismo pasillo en el que están diciendo que estuvo Ted Bundy, que la Milla Verde era el pasillo de la muerte, en donde pues ya cuando fueran a salir de ahí es porque salían pues a matarlos, no salían con vida de ahí. Y esa película es muy emotiva, esa película es muy bonita. Pero hoy se sentía lo más cercano a una tumba.
El reloj avanzaba. Cada minuto que pasaba lo acercaba más al momento de su ejecución, un destino que había pasado gran parte de su vida evadiendo. A las 6 a.m., la mañana de Bundy comenzó como muchas otras, pero el aire estaba cargado de una tensión que no se podía ignorar. Sabía que esta podría ser la última vez que vería la luz gris apagada de la mañana filtrándose a través de las grietas de su celda. Lo que siempre fue su habitual taza de café le parecía una broma cruel, amarga y tibia, al igual que la fría realidad de su situación. A las 8 a.m., el equipo legal de Bundy, dirigido por Polly Nelson y Jim Coleman, trabajó frenéticamente, presentando una serie de apelaciones y peticiones de última hora, esto en los tribunales estatales y federales. Argumentaron que Bundy no era mentalmente competente para ser ejecutado, con la esperanza de ganar más tiempo, pero el sistema que Bundy había manipulado en su momento de forma tan hábil ahora estaba más allá de su control. Como un ex estudiante de Derecho que había disfrutado de su papel como su propio abogado, Bundy se encontró con un sentimiento desconocido. Encontró la impotencia. Las apelaciones fueron rechazadas una por una y con cada rechazo las paredes de su celda parecían Yo los tengo a ustedes escuchando, pero no los tengo viendo. cerrarse más y más hacia él. Alrededor de las 12 p.m., el destino de Bundy quedó sellado cuando la Corte Suprema rechazó su solicitud final, dejándolo con menos de 24 horas para contemplar su vida y sus crímenes. Puta. ¿Ustedes se imaginan qué puede pasar por la mente de una persona de esas ya simplemente al saber de que en cuestión de horas usted va a ser ejecutado? Porque eso no es de que, no, de pronto no. No, a usted ya le tienen una hora fija para ir a sentarlo allá y volverlo chicharrón. A la primera hora de la tarde, Ted Bundy recibió una última visita de su madre, Louise Bundy, ya que durante años Louise se había aferrado a la creencia de que su hijo era totalmente inocente, a pesar de la abrumadora evidencia que demostraba lo contrario. Su reunión fue breve, cargada de emociones no expresadas, y es que el vínculo entre la madre e hijo había sido una constante en la vida de Bundy, una fuente de amor incondicional en una existencia retorcida, pero la realidad de lo que se avecinaba lo eclipsó todo. No hubo despedidas dramáticas, solo un doloroso reconocimiento de lo que ambos sabían. Esa sería la última vez que se verían. Cuando Luis salió de la prisión estaba llorando. El peso de las acciones de su hijo y la muerte inminente del mismo finalmente aplastaron su determinación. Ey, marica, eso es de ley. Una madre nunca va a creer de que su hijo puede ser tal cosa. Lo va a defender siempre hasta el final. Si su mamá usted no lo defiende, así es que no lo quiere. Posteriormente, alrededor de las 3 de la tarde, Bundy se reunió con su consejero espiritual, Fred Lawrence. Consejero La espiritual. religión se había convertido en un punto focal para Bundy en sus últimos años. Claro, tal vez un último esfuerzo desesperado para encontrar alguna apariencia de redención o de paz. Sus conversaciones eran privadas, pero la intensidad del momento era palpable. ¿Será que Bundy realmente buscaba el perdón o solo era un acto más en una vida definida por la manipulación? Alrededor de las 5 p.m., al acercarse la noche, a Bundy se le dio la última oportunidad de hablar públicamente. Accedió a una entrevista con James Dobson, un prominente cristiano evangélico. Era esta la última oportunidad de Bundy de darle un giro a su historia, de dejar al mundo con su versión de la verdad. Durante la entrevista, Bundy culpó de sus tendencias violentas a una adicción a las películas para adultos, afirmando que éstas habían alimentado sus impulsos asesinos. Bundy expresó cierto tipo de remordimiento. Sin embargo, sus palabras fueron puestas en duda por muchos, ya que se sabía que Bundy era una persona sumamente manipuladora, capaz de calcular palabra por palabra, y eso hacía sumamente imposible saber cuáles eran sus verdaderos motivos. Después de la entrevista, a las 6 p.m., a Bundy se le ofreció su última comida. A diferencia de muchos presos condenados a muerte que solicitan comidas finales muy elaboradas o costosas, Bundy optó por no hacer una solicitud especial, sino que se le sirvió la última comida estándar: bistec a medio cocer,
huevos con yema prácticamente líquida, tostadas con mantequilla y mermelada, leche y jugo. Sin embargo, Qué hueputa Bundy comida. apenas tocó la comida. Pudo haber sido por su ansiedad, miedo o quizás algo más. Esto es posible que nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí está claro es que su apetito se había desvanecido, aplastado bajo el peso de lo que estaba a punto de suceder. A las 8 p.m., el ambiente alrededor de la prisión estatal de Florida se volvió mucho más pesado. Afuera de la prisión, una multitud comenzó a reunirse. Algunos estaban allí para protestar por la ejecución, pero muchos otros habían venido a celebrar. Para ellos, la muerte de Bundy sería un... Las flores son rojas, las violetas son azules. Good morning, there, we gonna kill you. Uy, marica. Ve, yo leí cierta parte les traduje esa cierta parte y el resto leí en inglés. Las rosas son rojas, las violetas son azules. Buenos días, Ted. Vamos a matarte. Uy, marica. momento de justicia largamente esperado, un acto final en una saga que había ¡Qué loco! aterrorizado a una nación. Dentro de su celda, Bundy, quien en algún momento se jactó de ser el tipo más despiadado que el mundo hubiese conocido, ahora era un hombre totalmente roto que se aferraba al ajuste de cuentas definitivo. Se reunió con el capellán de la prisión, quien le ofreció oraciones y consuelo espiritual, y más tarde con su abogado Paulie Nelson por última vez en este mundo. Nelson describió más tarde a Bundy como en un estado cercano al pánico. Su siempre presente bravuconería se había desmoronado, ya que la realidad de su muerte inminente se volvió imposible de ignorar. Desde la primera hora de la madrugada, el sueño había eludido a Bundy. Esa noche le habían ofrecido medicamentos para ayudarlo a descansar. No obstante, nunca se sabrá si los tomó. La hora se alargaba. No, pues que quién se va a acostar a dormir. Del reloj era un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. El lejano ruido metálico de las puertas, la cantidad de guardias... Ese man del video tiene una voz relajante, me había dormido. Pero mira, ¿qué decir? Tiene una voz no sé, toda adelante, hombre. Pero es que imagínense, o sea, yo digo que para ese tipo de voces es bueno para hacer documentales. Pero imagínense la voz de uno, huevón, uno ahí. Y la gonorrea no pudo dormir porque el hijo de puta, uno que es bien grosero, no. Los presentes comentaron más tarde cómo Bundy parecía estar lidiando con la realidad de su situación, plenamente consciente de que se había quedado ya sin opciones. A las 6 a.m. del 24 de enero de 1989, se le dio tiempo para ducharse y vestirse con ropa limpia por última vez. A medida que se acercaba el momento de su ejecución, el prisionero estaba visiblemente nervioso, pero según los informes, trató de mantener un comportamiento lo más parecido al estoicismo. Se sabe que le ofrecieron un sedante para calmar sus nervios, pero este lo rechazó. Bundy se fue desesperado y preparado para su ejecución. Aún no se sabe si se trata simplemente de un acto de desafío y valentía, o simplemente la decisión de afrontar su muerte de manera plenamente consciente. Lo que sí se sabe es que Bundy estaba totalmente alerta conforme sus últimos minutos de vida se aproximaban. Los funcionarios de la prisión llegaron para escoltarlo desde su celda hasta la cámara de ejecución. La caminata fue corta, pero notablemente pesada. Yo digo que eso no es corto. O sea, digamos, usted pone en el lugar del man. ¿Usted cree que ese pasillo se le hace corto? A mí ese pasillo se me va a hacer eterno hasta que me sienten en esa silla. Aproximadamente a las 7 de la mañana, la habitación se quedó en silencio mientras Bundy era atado a la silla eléctrica, sombríamente conocida como el viejo Sparky, un dispositivo que había cobrado la vida de muchos prisioneros anteriores a él. Estaba asegurado con grilletes en las muñecas, los tobillos y el pecho. Su cabeza había sido afeitada para asegurar una mejor conexión para la tapa del electrodo que se había colocado en ella junto con una esponja empapada de cian. El ritual de preparación de lo que estaba por venir solo aumentó la sensación de pavor. Los testigos, 42 en total, entre ellos periodistas, funcionarios de prisiones y algunos familiares de las víctimas, observaban expectantes y en silencio. Por si se preguntan, la madre de Bundy, Louise, no se encontraba en la sala. Tanto ella como Bundy habían acordado que no debía soportar la agonía de presentar la muerte de su hijo. Cuando se le preguntó si tenía alguna última palabra,
Bundy miró a su abogado y consejero espiritual y simplemente les dijo: Jim, Fred, me gustaría que le expresaran mi amor a mi familia y amigos. Entonces el verdugo tiró del interruptor, enviando 2000 voltios de electricidad directamente al cuerpo de Bundy. Los testigos informaron haber visto el cuerpo tensándose y contorsionándose por el dolor, pero el final llegó rápidamente. A los pocos minutos, el asesino fue declarado desvivido. La hora de su última respiración se registró a las 7:16 de la mañana, marcando el final de un capítulo en la historia criminal estadounidense que había cautivado y horrorizado al mundo. Las últimas 24 horas de Ted Bundy fueron una escalofriante mezcla de miedo, resignación y breves momentos de conexión humana. Su vida había estado marcada por la manipulación, el engaño y la brutalidad, pero al final no había forma de escapar de la justicia. Finalmente lo alcanzó. Y qué loco. Pero yo creo que en este nos dieron un final feliz. En este nos dieron un final feliz porque a la final el man sí fue condenado y lo mataron de una forma. Yo creo que yo digo que es una de las peores formas de matar a alguien. ¿O ustedes qué dicen? ¿Será que lo investigamos? A ver, la muerte en silla eléctrica. Son 240 billones de electrones por segundo y eso es lo que mata a una persona. Una corriente superior a 10 miliamperes. Uy, marica. Imagínense, y la silla eléctrica fue utilizada desde el 6 de agosto de 1890. La silla eléctrica ya no es legal. Pues dicen que es muy fatal matar a alguien así. Muchachos, tengan cuidado de quien los rodea. Qué loco, pero uno se pone a ver ese tipo de cosas y uno a la final no puede pensar de que alguien así lo pueda rodear a uno, pero puede ser posible, o sea, todo es posible. Y hoy en día, ustedes se ponen a ver, el mundo hoy en día está muy, muy suave, está muy llevado, dormido, casi chupándose el pito. Ey, no sean así. Bueno, muchachos, hasta ahí fue todo lo del tema del asesino. Ey, pero qué loco. A mí lo que me gusta de hacer estas cosas es que Strots queda con mucho trabajo. Strots va a tener mucho trabajo y va a tener muchas cositas para hacer. A mí me gusta que mis muchachos mantengan ocupaditos.